esa época, digamos, imagínense que la primera colecistectomía, en la actualidad el 25% de la población tiene litiasis vesicular, de los cuales un porcentaje elevado hace complicaciones, y teniendo a disposición la cirugía con bajas complicaciones, aún así existen muchas complicaciones. En la actualidad se cree que la litiasis coledociana está muy asociada al tiempo de evolución de la litiasis vesicular. Hoy en día la cirugía se hace en forma temprana, con lo cual muchas veces no llega a la instancia de una litiasis coledociana. Aún así, la aparición de la litiasis coledociana complicación puede aparecer aún sin haber tenido síntomas previos. O sea, imagínense, en esa época, la gran mayoría de los pacientes obviamente no llegaban a la cirugía, y muchos de ellos, si bien la expectativa de vida era baja, pero muchos de ellos, si uno los dejase en la evolución normal, muchos de ellos desarrollarían una litiasis coledociana. Otra persona importante, otro cirujano muy importante, Hans Kerr, más o menos contemporáneo de Langebach, en 1905 hace el primer drenaje biliar. Lo hizo con un tubo de caucho rodeado en una gasa que lo metió dentro del conducto biliar, siendo así el primer drenaje biliar. Posteriormente, en los próximos años, fue presentando algunos casos en los que dejaba dos tubos, uno superior y otro inferior, para drenar tanto la vía biliar proximal como la vía biliar distal. Y posteriormente aparece el tubo en T, que es el conocido tubo de Kerr. Otro personaje importante en el desarrollo del tratamiento de la litiasis coledociana es esta persona que se llama Pablo Milici, un cirujano argentino, cordobés, que se formó en Estados Unidos y en 1931 presenta en el Congreso una serie de pacientes a los que se les había inyectado dentro del conducto biliar un contraste y hacer una radiografía. Con lo cual, ese fue el primer caso de colangiografía. Posteriormente, describió el síndrome de Milici, conocido como síndrome de Milici, y las variedades del síndrome de Milici, que era la compresión extrínseca o intrínseca de la vía biliar por una litiasis en el infundíbulo. Otra persona también que tuvo una importancia en este momento no muy reconocida, pero en su momento, el doctor Rodolfo Masarielo, fue la primera persona, o una de las primeras personas, que desarrolló una técnica en la que por vía transfistular hacía la extracción de cálculos dentro del conducto biliar. Unas pinzas que llevaban el nombre de él, pinza de Masarielo. En ese momento, que no había muchas alternativas en el tratamiento de la litiasis coledociana más que la cirugía a cielo abierto, mucho menos las litiasis residuales, que eran los cálculos olvidados después de haber hecho una exploración de la vía biliar. Este médico que trabajaba en el Hospital Rivadavia, contemporáneo nuestro, se murió hace pocos años, hacía la extracción transfistular. Blumgart una vez visitó el servicio del Hospital Rivadavia, y él dijo como que había un antes y un después de la aparición de Masarielo para la extracción de cálculos. Hubo un solo problema, el único que tenía los resultados era Masarielo, o sea, nadie más pudo hacerlo, y de hecho Hugo se acordará que lo habrán mandado al Hospital Rivadavia a hacer extracciones transfistulares por Masarielo, pero nadie más lo hizo, con lo cual una técnica que con la aparición de la canastilla de Dormia u otras técnicas por ahí más aplicables, fue quedando en desuso. Las litiasis coledocianas las podemos dividir según el momento de aparición, según el número y según la localización. Según el momento puede ser primaria, residual o secundaria. Secundaria es la litiasis que es secundaria a la litiasis vesicular. La litiasis primaria es la que se genera dentro del conducto biliar principal. En muchos trabajos aparecen entre 8 y 12 años posteriores a una colecistectomía. Hay otros en los que
dicen después de los 5 años posteriores a la colecistectomía, pero en general, hoy por hoy, se dice que es primaria por las características del cálculo, más que por los años que pasaron después de la colecistectomía. Vale decir, son moldes de cálculos de la vía biliar, en general blandos, y en general están asociados a una estenosis papilar, ya sea orgánica o funcional, más que por los años, ¿no? Pero en general se toman esos años como para determinar si es primaria o residual. Y la litiasis residual, que es posterior a una colecistectomía. Son cálculos olvidados, una colecistectomía o una exploración de la vía biliar, ¿no? Según su localización, pueden ser cálculos coledocianos, que se encuentran en el colédoco, intrahepática, desde la bifurcación de los hepáticos hacia proximal, o la panlitiasis coledociana, donde hay cálculos en todo el conducto biliar, intrahepático y extrahepático. Y según el número, pueden ser únicos o múltiples. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver rápido con esto. El diagnóstico, en general, son pacientes que la clínica es muy importante, son pacientes con antecedentes de litiasis vesicular, que vienen con dolor abdominal y sobre todo ictericia obstructiva. Entonces, presentan bilirrubina elevada, fosfatasa alcalina elevada, a veces el resto de las transaminasas también. El estudio más importante y el estudio que desde hace muchos años es como el estudio inicial, porque es un estudio económico, es la ecografía. Con la modernización de los equipos de ecografía, hoy por hoy se pueden detectar bien los cálculos dentro del conducto biliar, se puede medir el conducto biliar, con lo cual es un estudio barato, pero depende del operador. O sea, hay operadores que tienen mucha capacidad para la detección de la litiasis coledociana y otros no tanto. Por lo tanto, en general, es un estudio que hoy por hoy se complementa con la colangioresonancia, que hace unos años atrás era un estudio caro, que no era muy accesible, con lo cual no a todos los pacientes se les hacía eso y a veces se decidía hacer primero la CPRE antes que la colangioresonancia. Hoy, en general, el paciente que llega con una ictericia obstructiva, que se sospecha por la presencia de cálculos, sobre todo por ecografía, se pide una colangioresonancia. ¿Cuáles son los datos que nos va a aportar la colangioresonancia que la ecografía en general no aporta? Son, por ejemplo, la cantidad de cálculos que tiene la vía biliar es muy importante para tomar la decisión de cuál es la conducta que uno va a tomar. Las características del conducto biliar principal en cuanto a su dilatación intrahepática, en su dilatación a nivel del hepático común o del colédoco. Eso también es importante para después tomar la decisión de qué tipo de conducta uno va a tomar. En cuanto al tratamiento, y volvemos un poquito para atrás, previo a la laparoscopía y la retrograndoscópica, en general, ¿qué pasaba? Eso nosotros lo hemos vivido, muchos de los que estamos acá, por ahí los residentes no, pero cuando llegaba un paciente con una litiasis coledociana, se hacía el diagnóstico en general, el tratamiento era quirúrgico, o sea, una colecistectomía a cielo abierto y una exploración a cielo abierto de la vía biliar. Esa exploración involucraba una colangiografía intraoperatoria. En la colangiografía se veía, se localizaban los cálculos y se hacía una coledocotomía con tubo de Kerr. Hace muchos años, cuando yo terminé la residencia, nosotros habíamos hecho un trabajo sobre detección de litiasis coledociana intraoperatoria, comparando la ecografía intraoperatoria. En ese momento teníamos el ecógrafo dentro del quirófano, la angiografía y la palpación. En el resultado de ese estudio vimos que la palpación aporta una gran cantidad de datos, o sea, el 70% de los pacientes, nosotros sospechábamos que podían tener litiasis coledociana, solo con la palpación podíamos detectarlo. Aumentaba al 85% con la ecografía intraoperatoria y los tres juntos, en el 98% de los casos, habíamos confirmado la presencia de litiasis coledociana. En cuanto al tratamiento en ese momento de la litiasis residual o de la litiasis primaria,
Una de las posibilidades era la extracción transfistural, que lo habíamos nombrado a Mazarielo, nosotros llevamos los pacientes al Hospital Rivadavia para que lo saquen, o se hacía una reoperación a cielo abierto con derivaciones biliodigestivas, coledogododena o hepático yeyún. En ese momento la coledogododena era como la derivación biliodigestiva más aceptada, porque era frecuente que en las litesis residuales uno tuviese que hacer una resolución de esta patología en forma permanente. ¿Qué pasa con la aparición de la retrógrada endoscópica? La primera se hace en 1969. La verdad que acá nosotros tuvimos disponibilidad de la CPRE a partir de los años 90 y requería de mucho entrenamiento de los endoscopistas para poder tener buenos resultados. Al principio los resultados no eran buenos, tenían muchas complicaciones. A medida que fueron mejorando los equipos, mejoraron un poco los resultados, lo mismo que la experiencia. Y el costo era elevadísimo, ¿no? Hay múltiples estudios que son comparativos, prospectivos, aleatorizados, que comparaban cirugía abierta y cirugía abierta en 2 tiempos. Es decir, hacer la cirugía abierta solamente, colecistectomía más la exploración de la vía biliar abierta, o hacer la CPRE más cirugía abierta. En ese momento no estaba la cirugía laparoscópica. Esos trabajos demostraron que los resultados no se modifican, que el costo era mucho mayor, y el beneficio básicamente lo tenía en la litiasis residual o en la litiasis primaria como tratamiento inicial, pero que el resto no se modificaba y aumentaba los costos. Siempre comparando con cirugía abierta, ¿no? Con el inicio de la cirugía laparoscópica, bueno, este procedimiento rápidamente se transforma en el gold standard, por todos los beneficios que nosotros conocemos de la colecistectomía laparoscópica. Y durante la colecistectomía laparoscópica fue como el tema de la lesión quirúrgica de la vía biliar, como que era por ahí la limitante de la cirugía laparoscópica. Entonces, porque decían que las lesiones de la vía biliar eran más graves y más frecuentes, entonces se empieza a utilizar la colangiografía intraoperatoria en forma sistemática. Eso disminuyó obviamente el número de lesiones quirúrgicas de vía biliar, como así también de la gravedad, pero lo que hizo también fue la detección de litiasis coledociana, que en un principio no se sospechaban previo a la cirugía. Como así también, obviamente, la detección de cálculos una vez los pacientes que le habían hecho una retrograda previamente, detectar los cálculos ahí. Con el inicio de la colecistectomía laparoscópica, entonces, en general los cirujanos tenían poca experiencia y poco entrenamiento en el manejo de la vía biliar. No había experiencia en el manejo laparoscópico de la vía biliar. El instrumental necesario para hacer una exploración de la vía biliar no estaba o era caro. Y lo mismo que el intensificador de imágenes. Al principio de la cirugía laparoscópica poníamos el cajón debajo del paciente y hacíamos una radiografía estática, mientras que el intensificador de imágenes verdaderamente vino a cambiar un poco eso, haciendo una colangiografía dinámica. En este caso, sí, el tratamiento de la litiasis coledociana es en 2 tiempos. Los endoscopistas adquieren como mucha importancia en el tratamiento previo de la litiasis coledociana, previo a la cirugía, con lo cual, como que en ese momento, yo me acuerdo en los congresos, se hablaban de que los gastroenterólogos habían avanzado sobre el terreno de los cirujanos. Y durante muchos años el tratamiento fue CPRE más Colirap, dependiendo de la disponibilidad que tuviesen en cada hospital, en cada lugar, de hacer la CPRE. Y si no, se hacía colecistectomía laparoscópica, colangiografía, y si había detección de litiasis intracoledociana, en general se convertía a la cirugía convencional. Eso lo vivimos durante un montón de tiempo. Actualmente, el tratamiento se divide en 2. Uno es el tratamiento en 2 tiempos, el que veíamos recién.
O sea, CPRE previa más colecistectomía laparoscópica. También es considerado tratamiento en 2 tiempos de hacer la colecistectomía laparoscópica y dejar la CPRE para un segundo tiempo después de una colangiografía intraoperatoria. No es el más utilizado ni el más habitual, ni el más recomendado, creo yo, en este momento. Y el tratamiento en un tiempo, que es la colecistectomía laparoscópica más la exploración quirúrgica laparoscópica de la vía biliar. El tratamiento en 2 tiempos, en general la retrógrada endoscópica, hay muchos trabajos publicados que muestran la cantidad de complicaciones que tiene la retrógrada endoscópica. Hay muchos que hablan de factores de los pacientes, como la edad o enfermedades concomitantes, con complicaciones que son en algunos puntos elevadísimas, ¿no? Entre 14 y 25% de complicaciones. También relacionados con el tipo de tratamiento que van a hacer. Si van a hacer esfinterotomía, hacen precorte o no hacen precorte, o si hacen dilatación con balón de la vía biliar, o si tienen que colocar una prótesis. Muchas son las complicaciones que tiene la CPRE. Y acá decimos, incidencia global es entre el 10 y el 14%, ¿vale? Es decir, hay grupos de pacientes en los que tienen litiasis mayores, colangitis, es necesario colocar una prótesis, el porcentaje de complicaciones son más altos, y en litiasis única, en pacientes sin compromiso inflamatorio, el porcentaje de complicaciones es más bajo. El otro punto importante es el tipo de éxito, el porcentaje de éxito que tienen en el procedimiento. Algunas series muestran entre el 30 y el 5% de fracaso de la extracción del cálculo. A medida que han ido avanzando en experiencia, los endoscopistas ya tienen la capacidad de decir, bueno, este cálculo no va a poder salir por la CPRE, no lo vamos a poder sacar debido al tamaño, debido a las características del paciente. Entonces, ya hay algunos pacientes que ellos optan por no hacer la CPRE y mandarlos directamente a cirugía. Pero la realidad es que entre el 5 y el 30% es un valor alto en el que el fracaso de la CPRE. El costo es elevado y tienen una mortalidad que no es despreciable, entre el 0,1 y el 0,3%. En cuanto a las complicaciones, la complicación más frecuente es la pancreatitis aguda o la hiperamilasemia, la hemorragia, la colangitis o las perforaciones. Complicaciones en todo bastante graves. En cuanto al tratamiento de la CPRE más la colecistectomía laparoscópica, las desventajas que tiene este tratamiento es mayor tiempo de internación, o sea, calculamos que el paciente ingresa con su patología, tiene que hacerse la CPRE, el turno para la CPRE, pasan días y después, inmediatamente después de la CPRE, se hace la colecistectomía laparoscópica. Se lo somete a 2 procesos anestésicos, con la sumatoria de porcentaje de complicaciones de las anestesias, se suman las complicaciones de ambos procedimientos, de la colecistectomía laparoscópica, que todos los conocemos, de la CPRE, y de todos los tratamientos posibles es el más costoso. ¿Cuáles son las ventajas? Hay mayor disponibilidad, ya que para hacer un tratamiento en un tiempo no se requiere, bueno, de la CPRE, pero sí de instrumental específico para hacer una exploración quirúrgica de la vía biliar laparoscópica. Tiene una factibilidad mayor, ya que los cirujanos no necesitan tanta experiencia y se puede hacer con cirujanos en formación. Vale decir, no se requiere de experiencia de suturas de la vía biliar y de manejo importante de la vía biliar para poder hacer una colecistectomía laparoscópica. Es simplemente eso, se hace la CPRE, una vez que uno obtiene el éxito con la extracción del cálculo, se hace la cirugía laparoscópica. Y también es importante
en la indicación en pacientes con estado general, entre mal estado general y con un riesgo moderado. Entonces, en estos pacientes en general se indica este procedimiento, porque a veces la CPR sola, con el drenaje de la vía biliar, como puede ser, por ejemplo, una colangitis, es el tratamiento contemporizador, lo que hace es patear para adelante el tratamiento definitivo. Entonces, muchas veces se elige este procedimiento. En cuanto al tratamiento en un tiempo, que es la colecistectomía laparoscópica más la exploración de la vía biliar por vía laparoscópica, esto permite el abordaje del 98% de la litiasis coledociana y se realiza a través de la exploración transcística, la coledotomía laparoscópica o las anastomosis biliodigestivas. ¿Cómo seleccionamos la técnica dentro de todas esas que mencionamos? ¿Cuáles son los datos que son importantes para seleccionar esa técnica? El diámetro de la desembocadura del conducto cístico, vale decir císticos que son pequeños, en relación al cálculo que uno, con los estudios preoperatorios, con la angioresonancia, por eso es importante, uno puede ver las características del cálculo y en císticos que son con un diámetro más pequeño, es bastante difícil poder hacer una extracción transcística con una canastilla de Dornier. Lo mismo sucede en los císticos que son arrosariados, en donde es muy difícil por ahí canularlo. Aún así, siempre es de elección la extracción transfistular primero. El diámetro del colédoco también es importante porque en colédocos que en general son menores a 1 centímetro, se trata de no hacer una coledocotomía, en la que en císticos que son mayores a 1 centímetro es más fácil. Esto es lo que dicen en general los trabajos. En mi experiencia, creo que más importante que el diámetro del colédoco es el proceso inflamatorio que tenga el colédoco, las características anatómicas pericoledocianas, pero es mucho más importante en el momento de tomar la decisión de si abrir o no la vía biliar. Hay císticos que son finos, menores de 1 centímetro, y que están bien expuestos, no tienen proceso inflamatorio pericoledociano, y es mucho más fácil abrirlo, mientras que hay císticos que son gruesos y por ahí es difícil ubicar el lugar exacto donde poder hacer la coledocotomía y no caer en el espolón con la desembocadura del cístico, donde es mucho más difícil. El tamaño y número de localización de los cálculos también es importante porque cálculos que son mayores a 1 centímetro en general no hay forma de sacarlos por vía transcística con una canastilla de Dormia. Cuando son menores a ese tamaño, obviamente es más fácil y se debe intentar hacer el tratamiento transcístico. Y la experiencia del cirujano, obviamente. Para poder hacer una extracción transcística con una canastilla de Dormia no se requiere demasiada experiencia. Para poder hacer una coledocotomía es necesario tener experiencia en la sutura y en el manejo de hilos y agujas dentro del abdomen, ¿sí? En cuanto al abordaje transcístico, ¿cuáles son las indicaciones más importantes? Es en realidad el abordaje de primera elección. En litiasis que son únicas o múltiples se puede hacer abordaje transcístico. Lo que cambia por ahí la decisión es el diámetro del cálculo. En general se trata siempre de hacer primero un abordaje transcístico, pero la realidad es, y esto por una cuestión de experiencia personal, cálculos que son mayores a 1 centímetro, es muy difícil poder sacarlos, entonces yo realmente no intento mucho con la canastilla de Dormia. Nos ha pasado también en cálculos que son más pequeños que 1 centímetro con un cístico delgado, poder atrapar el cálculo con la canastilla de Dormia y en el momento de intentar traerlo a través del conducto cístico, tener que abrir el cístico y prolongarlo hacia la vía biliar para poder sacar el cálculo. Eso es una herramienta que uno tiene en el momento de poder sacarlo, pero ya digo, cálculos mayores a 1 centímetro es difícil. El diámetro del conducto cístico, como decía recién,
es muy importante a la hora de comparar el tamaño del cálculo con el diámetro del conducto cístico. Y la forma y desembocadura del conducto cístico también es importante, porque si desembocan en la cara posterior o desembocan en forma paralela en la vía biliar, es más difícil también poder extraer. Todos estos son datos que son importantes y esto es a donde radica la experiencia que tiene que tener el cirujano para poder decidir por una y otra técnica. ¿Sí? La experiencia de poder haberlo hecho varias veces, eso después como las decisiones en función de las características del paciente son más rápidas. Y la localización de los cálculos, obviamente cálculos que están por encima de, o sea, proximal de la desembocadura del conducto cístico, son mucho más difíciles de sacar por una canastilla de Dorner. A veces un recurso que uno tiene es hacer un lavado a través del conducto cístico, hacer un flushing de líquido, lo que permite que ese cálculo se movilice por debajo de la desembocadura del conducto cístico y de esa manera uno lo puede sacar. Pero si el cálculo permanece por encima del conducto cístico o en la confluencia de los hepáticos, es una contraindicación, no se puede hacer y es necesario hacer una coledocotomía. En general, como decíamos, es la vía de elección. Esta es una vía de elección que también se puede utilizar para la colocación de prótesis biliares, como descompresivas. Es decir, cuando uno saca un cálculo con una canastilla de Dormia y tuvo que hacer mucha instrumentación de la vía biliar y pasó la canastilla de Dormia y a lo mejor fue necesario intervenir sobre la papila porque al pasar, por ejemplo, una sonda de Foley u otros instrumentos, o tiene la presencia de algún cálculo que no puede sacar o que no se moviliza, se puede colocar una prótesis biliar. Tiene que tener uno la disponibilidad de la prótesis en el quirófano, pero existe, nosotros no lo hacemos. Tiene baja incidencia de complicaciones respecto a la coledocotomía laparoscópica, es más, el tiempo operatorio es más bajo y tiene menos incidencia de complicaciones como sangrado, por ejemplo. En cuanto a la coledocotomía laparoscópica, es el procedimiento en el que se realiza la apertura de la vía biliar, siempre en general luego del fracaso de la extracción transística. Con la extracción transística uno puede sacar el 80% de los cálculos y el resto es necesario hacer la apertura de la vía biliar. Algunos de los requisitos para abrir la vía biliar, como habíamos dicho antes, es el diámetro, ¿sí? Un diámetro que es entre 6 y 1 centímetro, entre 6 milímetros y 1 centímetro. Algunos indican la coledocotomía laparoscópica, pero ya digo, en general depende de las características del entorno. La coledocotomía permite hacer esto, que es la coledocoscopía. Uno debería poder contar con un coledocoscopio dentro del quirófano. Nosotros no contamos con coledocoscopio, pero de esta forma uno puede garantizar la ausencia de cálculos en el conducto biliar principal. Requiere de poco instrumental en general, porque es abrir la vía biliar y hacer un lavado, y en general con eso se terminan de resolver el 95% de la totalidad de los cálculos dentro del conducto biliar, pero requiere de experiencia y sutura de la vía biliar, y se puede utilizar la coledocoscopia. ¿Cuáles son las desventajas? Hay características, como decía antes, del colédoco que impiden hacer la apertura y muchas veces uno necesita convertir la cirugía. Lo mismo que cuando uno tiene un cálculo impactado en la papila, me ha pasado, o sea, hay pacientes en los que uno hace el intento de hacer la extracción transística, hace la coledocotomía y fracasa con el lavado y bueno, entonces vuelve a hacer una colangiografía y el cálculo persiste. Entonces ese caso es, a mi modo de ver,
indicación de convertir la cirugía. Obviamente, en centros en donde tienen absolutamente todo lo necesario, en la actualidad se puede hacer litotripsia láser, romper el cálculo y sacarlo, y en fin, y dejar prótesis, que nosotros obviamente no lo estamos haciendo. Pero es una indicación, digamos, ¿no? Y tiene mayor morbilidad, como decíamos antes, que la extracción transística, como la bilirragia o la hemofilia. ¿Cuáles son los recursos actuales? Como hablábamos recién, en cuanto a la coledocotomía laparoscópica, la fibrocoledocoscopía, es tener el coledocoscopio, eso permite garantizar la ausencia de cálculos en el conducto biliar principal, aplicar con los postulados de Medici, en donde él decía que había que tener una garantía de no tener cálculos, no haber manipulado la vía biliar, para de esa manera poder hacer un cierre primario. En la actualidad se está haciendo el cierre primario aún sin tener la coledocoscopía y haciendo una colangiografía post-exploración de la vía biliar y con una colangiografía negativa. ¿Sí? Las alternativas son hacer el cierre primario o la colocación de tubo de Kerr o la colocación de endoprótesis como para descomprimir la vía biliar. La otra posibilidad es la de realización de derivaciones biliodigestivas. Nosotros tenemos hechas 3 coledocos duodeno-anastomosis y 2 hepáticos yeyunos por vía laparoscópica. Las indicaciones, la panlitiasis coledociana, la vía biliar llena de cálculos, dilatada, intrahepática y extrahepática, el megacolédoco, las estenosis papilares, que pueden ser funcionales o orgánicas, o la litiasis primaria de colédoco, que también es una consecuencia de esto, de una estenosis papilar, una disfunción de la papila. Cuanto a las derivaciones digestivas, la coledocoduodeno y la hepático yeyuno, va a depender mucho la elección del tipo de paciente que se trate. Pacientes mayores de 65 años, en general, yo creo que mayores de 70 años, por ahí se puede hacer una coledocoduodeno-anastomosis. ¿Cuál es el beneficio de la coledocoduodeno? Es una cirugía más rápida, más sencilla, y uno tiene la posibilidad de abordarlo por vía retroendoscópica en caso de estenosis y hacer dilataciones. ¿Cuál es la contra que tiene la coledocoduodeno-anastomosis? Es que puede tener reflujo duodenal y eso generar colangitis o abscesos hepáticos. En el hepático yeyuno, como se hace una aislada, en general esa complicación no la tiene, pero es más dificultoso para la realización. Existe un estudio comparativo, un metaanálisis muy importante en el que involucran 1.130 pacientes, que son 8 estudios de 6 países diferentes. En todos los casos los seguimientos fueron mayor a 24 meses. Y lo que se estudia fue el costo, la morbilidad, el éxito terapéutico, la mortalidad y el tiempo de internación. Con respecto al éxito que tuvieron, el éxito terapéutico, el tratamiento en 2 etapas, o sea, la CPR más la colecistectomía laparoscópica, es significativamente menor, o sea, tiene un resultado significativamente menor que si uno lo hace en un solo tiempo, o sea, la colecistectomía laparoscópica más la exploración laparoscópica de la vía biliar. Claramente esto está muy asociado a la experiencia del cirujano y a la disponibilidad de los recursos necesarios dentro del quirófano como para poder extraer la totalidad de los cálculos. Nosotros dijimos que en la exploración en un tiempo, en general con la coledocotomía uno puede sacar el 98%, puede tener el 98% de éxito, mientras que dentro de las complicaciones que tenía la CPR, entre el 5 y el 30% no tenían éxito para extraer los cálculos. Con lo cual es lógico que sí, sea significativamente mejor, tenga mejores resultados la cirugía en un tiempo. Es lógico. Con respecto al resto de los resultados, la mortalidad y la morbilidad
fueron mayores en el tratamiento en 2 tiempos que en un tiempo, pero fueron no estadísticamente significativos. En estos resultados, 1.130 casos, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Fue mayor, o sea, fue de 0,4 contra el 2,6% respectivamente, mientras que la morbilidad obviamente fue mayor en el tratamiento en dos tiempos. Una breve reseña simplemente a lo que es la litiasis residual, son los cálculos que se encuentran, que persisten en el conducto biliar luego de que se realiza la colecistectomía. Esta litiasis residual, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, ha disminuido, sobre todo en aquellos centros en donde se realiza la colangiografía en forma sistemática. Eso también ha permitido la detección de cálculos que no eran sospechados, y una vez que se realiza el tratamiento laparoscópico de la litiasis coledociana, la detección de estos cálculos con una colangiografía disminuyó mucho la incidencia de litiasis residual. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza en los casos de litiasis residual? Va a depender de un montón de factores. Va a depender de las características del paciente, si el paciente llegó con síntomas o fue un hallazgo de la litiasis residual, o en el caso de los pacientes que se le deja tubo de Kerr, cuando se hace el control del tubo de Kerr, aparece la litiasis residual. En general, hoy por hoy, por más que tengan un tubo de Kerr, un drenaje de la vía biliar, se indica primero la CPRM para la extracción de ese cálculo, antes que una extracción tubo de Kerr, transfistular del cálculo. Y en última instancia se deja la cirugía. Con respecto a la litiasis primaria, en general también, digamos, es una sospecha después de 10 años de una colecistectomía, con un antecedente de 10 años, algunos dicen, ya les digo, 5 años que estuvieron asintomáticos, pero las características del cálculo, como se ve acá, son cálculos que, con molde de cálculo del conducto colédoco, y son blandos. En estos casos, en general, como se sospecha que el problema no tiene que ver con la bilis, sino con la hipertonía del esfínter, el tratamiento es una derivación biliodigestiva. Acá vamos a ver un videito, simplemente un tratamiento de una litiasis coledociana un tiempo. Es una paciente de 50 años que ingresó en el hospital con un cuadro de colecistitis, 8 de bilirrubina, una ecografía que presentaba una vesícula de paredes engrosados, con cálculos, una vía biliar dilatada con un cálculo de 1 centímetro distal. Y cuando pusimos la cámara nos encontramos con esto, una vesícula de paredes muy engrosadas, con un cístico desembocando a pleno canal en conducto colédoco. Así que ahí lo que decidimos hacer fue cortar la vesícula a nivel de la desembocadura con el colédoco. Tenía abundante cantidad de líquido purulento y bilis mucopurulenta, con litiasis coledociana, como ven ahí. Se evacúan algunos cálculos. Este video, la idea es mostrarlo para ver, digamos, en cuánto es importante la experiencia del cirujano que lo haga, porque hay muchos recursos que uno puede ir aplicando antes de tomar la decisión de convertir la cirugía para continuar por cirugía laparoscópica. Ahí vamos a hacer una colangiografía. Teníamos una canastilla de Dormia, ahí se ve la canastilla de Dormia metido dentro del catéter para hacer la colangiografía e intentar sacar el cálculo. Ya digo, por colangioresonancia nosotros teníamos que ir a un cálculo mayor a 1 centímetro, con lo cual ya sabíamos que iba a ser muy dificultosa la extracción
ese cálculo. Por lo cual metimos otro catéter conjuntamente con la canastilla de Dormia para hacer, junto con la colangiografía, el intento de detección. Uno de los recursos que nosotros utilizamos es esto. Le damos un punto en el conducto cístico. De esa manera nos evitamos la colocación de un nuevo puerto para tracción del cístico en forma lateral y eso permite hacer una buena disección del conducto. Como ven en este paciente, es un paciente muy complejo, extremadamente complejo, en el que tenía una inflamación pericoledociana. Entonces, esta es una parte muy importante en la que es necesario hacer la disección completa del colédoco para ver la parte lateral del conducto biliar hasta la unión del colédoco con el duodeno. De esta manera permite hacer una sección del colédoco en la zona central, porque de no haber hecho una buena disección probablemente hubiésemos hecho la incisión del colédoco en esta zona y hubiésemos caído en el espolón y no en la zona central del colédoco. Es muy importante tratar de usar la menor cantidad de energía posible. Fíjense el grosor de las paredes de la vía biliar. Dado que el cálculo era un cálculo muy grande, es necesario tener una buena boca de la vía biliar, no importa, o sea, no hay que asustarse en abrirla. Después uno puede, el cierre en general, cuando uno lo hace por vía laparoscópica, es más hermético y más seguro. Una vez que lo teníamos abierto, hicimos un flushing. Y ahí aparece el cálculo. Es importante cuando uno tiene el cálculo ahí en la boca de la coledocotomía, no sacarlo con una pinza desde adentro de la coledocotomía, porque en general muchas veces son cálculos blandos y solo el intento de extracción lo parte, lo rompe y llena de restos el conducto biliar. Un dato importante es, ahí cuando salió el cálculo, uno ve la aparición de bilis clara. Tratamos de hacer una coledocoscopía ahí con la cámara, pero hicimos varios lavados para ver que no haya cálculos arriba ni en la porción distal de la vía biliar, y después uno hace un cierre primario. El cierre de la vía biliar es importante también el uso de materiales. O sea, en este paciente usamos un PDS 3.0. En algunas ocasiones he usado Vicryl también. Y se puede usar también hilos más finos. Acá, como con el punto que dimos originariamente, uno puede manejar la vía biliar para ponerla en la posición en la que uno desea. Una vez que nosotros sacamos el cálculo, hicimos la colangiografía para asegurarnos de que no haya cálculos en el conducto biliar. Y posteriormente cerrar esta boca es la boca de la desembocadura de la vesícula sobre la vía biliar, muy engrosada y muy grande. Una vez cerrado el orificio, había que hacer la extracción de los cálculos, por lo cual colocamos una bolsita para la extracción de cálculos. Fuimos poniendo todos los cálculos al interior. Después colocamos una gasa en la zona de las suturas, sobre todo para chequear la hermeticidad de la sutura, para que no haya filtraciones. Bueno, nos pasamos. Y después le dejamos un drenaje. Una cosa importante de esta paciente, la paciente se operó un día jueves, el día viernes tuvo un débito por el drenaje de aproximadamente 200 mililitros cero bilioso,
que fue decreyendo el débito por el drenaje, y al tercer día se fue de acá, comiendo y tolerando bien la dieta y con una bilirrubina de 0,9. En conclusión, los métodos en la actualidad han ido apareciendo métodos diversos en combinación uno con otro, que han sido utilizados, pero el hecho de que ninguno sea ideal hace que aparezcan estas controversias. El método de acción en el tratamiento, según lo que hemos visto, si uno pudiese hacerlo, es todo en un tiempo. Si uno pudiese operar todos los síndromes coledocianos en un solo tiempo, obviamente, por lo que vimos, los resultados son mejores. El tema requiere de gran experiencia de los cirujanos y requiere también de instrumental que muchas veces, no solo en el medio público, sino en el medio privado, no tenemos. El tratamiento en 2 tiempos es más seguro, es más factible porque lo pueden hacer cirujanos que no tengan gran experiencia en la exploración laparoscópica de la vía biliar, y en general también para pacientes con compromiso del estado general. En cuanto a la litiasis residual, la CPRE por ahora es el método más utilizado, más que la extracción transcare, que se deja como segunda alternativa, y como última instancia la cirugía. Y en la litiasis primaria, dependiendo del contexto general, las derivaciones biliodigestivas son una buena alternativa. No tengo mucho más para decirles. Si tienen alguna pregunta, me gustaría responderla. Proteína. Amiga. Bueno, excelente, Armando. Nada, si quieren escribir en el chat o pedir la palabra, estaría bueno. Yo veo que vos decís, estaría bueno qué es lo que cuentes un poco qué es lo que pasa en el servicio, y después te contamos nosotros qué nos pasa en OSPLA o qué pasa en otras instituciones. Todas las litiasis coledocianas que ingresan, ¿en qué porcentaje se hace abordaje así laparoscópico de primera intención, y en qué porcentaje van a CPR peroperatoria? Mirá, en este momento en el servicio y desde que se inició la pandemia no contamos con CPRE, con lo cual en general la indicación es la cirugía. Ahora, ¿qué es lo que pasa en caso de contar con CPRE? En general se indica hacer la CPRE primero, pero así como sucede entre diferentes centros, diferentes hospitales, hay centros en donde tienen personal adiestrado en hacer cirugía laparoscópica de vía biliar y personas no. Lo mismo pasa dentro del servicio. ¿Vale? Es decir, dependiendo muchas veces del momento en el que el paciente se opere, en general hacemos el inicio por cirugía laparoscópica y dependiendo de la experiencia del cirujano, vamos a continuar por cirugía laparoscópica, o en caso de hacer una colangiografía con presencia de litiasis coledociana, se decide convertir la cirugía. O sea, eso en la actualidad en el servicio es variable. Yo te puedo hablar de lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos 72 pacientes con que operamos la semana pasada, 72 pacientes abordados por vía laparoscópica con la resolución en diferentes formas, ya sea por vía cística, con coledocotomía o derivaciones biliodigestivas. Hemos tenido que convertir pacientes por impactación de cálculos en la papila, hemos tenido que convertir pacientes también por dificultad en la disección de la vía biliar, o riesgo en la disección de la vía biliar, y obviamente eso hace a la experiencia que uno va creando con el tiempo, digamos, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Si pudiésemos hacer
todo abordaje laparoscópico, yo creo que eso sería mucho mejor. Perfecto. Mariano Germiniani, en la residencia del San Juan de Dios, ¿qué hacen ustedes? Sí, ¿cómo andas, Hugo? Nosotros en el San Hola. Juan lo que hacemos ¿Qué haces? prácticamente, ¿cómo andas, Armando? Muy buena la clase. Nosotros en general lo que hacemos en el San Juan, te diría prácticamente en la totalidad de los casos, es el tratamiento en 2 tiempos, primero con CPRE. Y de hecho, las veces que no se puede hacer la resolución de la extracción del cálculo en una primera instancia por CPRE, a los pacientes los dejamos esperar aproximadamente unos 4 o 5 días y se vuelve a intentar la CPRE. Yo no tengo mucho recuerdo de haber hecho algún manejo laparoscópico de la vía biliar para extracción de litiasis. En nuestro medio se hacen 2 tiempos con CPRE siempre. Bien. Bueno, gracias, Mariano. Gervasio Urcade, ¿qué hacen en la residencia? Perdóname, Hugo, yo quería Sí. hacerle una consulta a Mariano. ¿Qué pasa, Mariano, en caso de que hacen una colecistectomía laparoscópica, sospechan la presencia de una litiasis coledociana, hacen una colangiografía y aparece un cálculo en la vía biliar? Bueno, hace relativamente poco nos pasó eso con el doctor Alberti y lo que hicimos fue la extracción transcística con con canastilla de Dormia. Ajá. Bueno, entonces algunas ya han hecho. Sí, sí, pero fue la única que tengo en mi recuerdo. Bien. Urcade, ¿qué hacen en la residencia de OSPLA? Gervasio. ¿Cómo anda, Doc? Y nosotros ¿Cómo le utilizamos va? mucho CPRE, utilizamos también en 2 tiempos. Tenemos un muy buen endoscopista, así que confiamos plenamente en la experiencia de él, y si él ve la colangiografía y ve que la puede sacar por una CPRE, vamos directo con eso. Si él ve que puede ser complicado, bueno, eso podemos plantearnos una cirugía y una exploración de la vía biliar, pero utilizamos mucho la CPRE. ¿Y la CPRE cómo la utilizamos? Generalmente ¿En el sacamos el mismo cálculo. momento o esperamos 24, 48 horas? Varias veces hemos sacado la piedra y en el mismo acto quirúrgico se hace la cirugía. Claro, venimos haciendo muchas operatorias, pero Claro. eso depende mucho de la experiencia del endoscopista y él nos dice, Y mire, coordinar. claro, canulé 2 veces el Birsum, tiene muchas piedras, no puedo sacarlas todas, ahí uno decide que deja él un stent transpapilar transitoriamente y después le programamos la colecistectomía. Es decir, no lo hacemos en el mismo momento. Mauricio Lindsay, en Tucumán. ¿Qué hacen ustedes, Mauricio? Huguito. Bueno, ¿Cómo primero andás? felicito a Armando por la clase, la verdad que bastante completa, un tema bien largo y con muchas subdivisiones y la tocó a todas. Yo creo que la ventaja de todo lo que él ha dicho, yo creo que la ventaja de todo esto y de tener todo un espectro amplio de posibles tratamientos y posibles resoluciones, me parece que lo que uno tiene que hacer se tiene que basar primero en la experiencia, en lo que mejor hace, segundo en el lugar donde está y tercero con qué cuenta. Si yo tengo experiencia en hacer instrumentación de vía biliar y es lo que mejor hago y tendré que decidirme a hacer eso y hacerlo eso siempre. Si tengo un endoscopista que es muy bueno y me resuelve bien el tema endoscópico, tendré que usar al endoscopista, pero creo que si uno tiene la posibilidad de hacer de todo, debería manejar todo y lo debería manejar a todo bien. Me parece que el tema de la instrumentación de la vía biliar y hacer colangiografía intraoperatoria arreglada y sistemática es muy bueno, sobre todo como un entrenamiento para los residentes en el manejo de la vía biliar. Y nosotros en la parte privada estamos tendiendo a eso, a hacer todo por vía laparoscópica y resolución en un tiempo por vía laparoscópica. Hemos llegado a un acuerdo con los endoscopistas que cuando nosotros no podamos y el lito sea inferior a 2 centímetros se encargan ellos
y tratamos de hacer simultáneo, endoscopía más laparoscopía en simultáneo. El único inconveniente que tiene de hacerlo en simultáneo es que si el paciente hace una pancreatitis, una complicación postoperatoria, siempre los que damos la cara somos nosotros, los cirujanos. Pero bueno, por suerte no tenemos complicaciones, una casuística importante, complicaciones, así que venimos bien con eso. En la parte pública es más complicado, el endoscopista no siempre está disponible y tampoco están unos protocolos claros de acción, así que sí se hace mucha instrumentación de vía biliar. En la parte pública también dependés del instrumental y de que te compren el instrumental adecuado y con eso muchas veces renegamos. Y la otra cosa que estamos haciendo es que cuando hacemos extracciones de litiasis coledoceana por coledocotomía, estamos intentando no dejar tubo de Kerr, sobre todo con el avenimiento de los tubos de Kerr, los siliconados que no sirven para nada desde nuestro punto de vista, y como se consiguen pocos los de látex, lo que estamos haciendo es, hacemos la limpieza del colédoco y de la vía biliar, y dejamos un drenaje transpapilar hechizo con una K9, y hacemos cierre primario del colédoco. Así que en general, casi usamos todo lo que dijo Armando muy bien en la clase. Perfecto. Rafael, ¿querés hacer algún comentario? No, más o menos lo que comentó Armando es lo que hacemos en el servicio, y por supuesto estamos de acuerdo. En el medio privado hay varias opciones, también otras posibilidades. Nosotros nos manejamos más o menos con los criterios de la Sociedad de Endoscopía de Estados Unidos, que más o menos divide el preoperatorio en factores fuertes, predictores de litiasis coledoceana, factores fuertes e intermedios. Y de acuerdo a eso les pedimos la colangioresonancia o no. Así que en la parte programada, si un enfermo tiene antecedente de colangitis, pancreatitis, se ve la litiasis coledoceana por ecografía, la vía biliar está dilatada, o la bilirrubina es más de 4, ese enfermo lo mandamos a colangioresonancia. Pero nosotros tenemos colangioresonancia disponible dentro de las 12 horas de pedido. Es decir, que es distinta la posibilidad que tenemos con respecto a otros lugares. Y tenemos un muy buen endoscopista retrógrado, que es el doctor Villarruel, que también es el que hace ecoendoscopías y endoscopías retrógradas en el Hospital Británico, que tiene escasísimos casos complicados. Es decir, que nos quedaría la posibilidad de aquel paciente que a lo mejor entra con una colestitis aguda, con algunos predictores en los cuales uno le podría hacer una colangia intraoperatoria. Porque tampoco hacemos colangia intraoperatoria sistemática, la hacemos realmente cuando la necesitamos, y el caso son casos muy escasos y muy limitados. Así que en esos casos, como el que mencionó Mariano con el doctor Alberti, se puede hacer una extracción transcística de cálculos que son chicos. Los cálculos que son muy grandes son muy difíciles de sacar por la vía transística. Y cuando hay que hacer la incisión coledoceana, como bien lo mencionó Armando, la coledocotomía laparoscópica tiene una morbilidad superior a la extracción de esa piedra por vía endoscópica. Así que, en general, nuestro manejo es, en el paciente programado, directamente con esos predictores, le hacemos una colangio retrógrada, una resonancia, y si es positiva, va a extracción por retrógrada. Y luego la laparoscopía, como mencionó el médico de Oscar, el cirujano de Oscar. Perfecto. Doctor Vasilevsky, en el hospital aeronáutico, ¿ustedes qué hacen? Gustavo. Sí, buenas tardes. Muy buena la clase. Quería felicitar al doctor por la presentación. Yo, bueno, en el hospital aeronáutico, al principio, en la década del 90 y el 2000, se compró un coledocodoscopio. Así que nosotros hacíamos coledocoscopía, y en los casos que eran síndromes coledocianos. Si no, se hacía como previamente, en los casos sospechosos, se podía actuar de esa manera. Si no, no hacíamos, al principio hacíamos colangio intraoperatoria, después no hacíamos más. ¿Qué pasó? Bueno, después se rompió el aparato,
nadie arregló eso, quedó así, y empezamos a ver que con la colangio retroendoscópica andaban bien los casos, y quizás por comodidad hacemos colangio retroendoscópica y después hace la colecistectomía. Y no, mayormente no hay problemas. Ha habido algunas complicaciones con la retroendoscópica, pero bueno, creo que es una alternativa que nosotros usamos en la actualidad. Pero sí, está bien hacer la exploración por vía laparoscópica, porque eso es muy bueno para el entrenamiento de los cirujanos jóvenes, ¿no? Creo que nosotros hacíamos en la fines de la década del 90, principio del 2000, hacíamos con coledocoscopio, es decir, hacíamos la exploración con coledoscópico, porque de esa manera uno se evitaba también hacer la colangiografía intraoperatoria del control, porque también está eso, ¿no? Al principio se hacía, cuando era por vía abierta, lo normal es hacer la coledocotomía, poner el tubo de Kerr y hacer el control colangiográfico. Si uno no hace, si se hace un cierre directo, no se hace control colangiográfico. Entonces puede quedar una litiasis residual. ¿Quién puede negarlo eso? Entonces, con el coledocoscopio se miraba bien, se veía perfecto todo, tanto la parte distal como proximal. Pero bueno, después esos son instrumentales muy caros y que en la actualidad no es accesible. Bueno, me parece muy bien todo lo que explicó acá el doctor, creo que está muy bien y no tengo mucho más para aportarles. Gracias, Gustavo. Ahí, Agustín. Hay una pregunta en el chat de Eric Salas. Buenas tardes, soy residente de último año en mi hospital. Tenemos mucho volumen en cirugía con colecistitis y coledocolitiasis. A veces lo resolvemos en 2 tiempos, pero en su mayoría se resuelve por cirugía abierta. No tenemos mucha experiencia en resolución por laparoscopía, contamos con canastilla y balón. Para empezar a resolver estos casos por vía laparoscópica, ¿qué recomendaciones, tips podrían aconsejar para empezar a resolver por láparo y qué recursos se pueden usar? ¿Qué tal? Bueno, mira, como recomendación primero es el endotrainer, vale decir, necesita primero destreza quirúrgica, o sea, la posibilidad de poder hacer suturas y nudos intracorpóreos en el caso de poder de tener que hacer una coledocotomía. Muchos dicen que el paso previo a hacer la manipulación de la vía biliar es poder hacer una hernia laparoscópica, por ejemplo. Eso te permite hacer suturas intracorpóreas, necesario hacer suturas intracorpóreas con un nivel de seguridad alto. Y después empezar a manejar la vía biliar. Como recomendación, le digo, primero hacer la colangiografía intraoperatoria como para tratar de detectar casos, o sea, siempre hacer colangiografía intraoperatoria. Aún en las colangiografías que sean dificultosas, eso te va a permitir obtener muchos tips a la hora de poder tener éxito haciendo la colangiografía. En el caso de detección de casos, o sea, obviamente uno necesita ahí un intensificador de imágenes y como mínimo una canastilla de Dormia como para hacer el intento al principio de hacer la extracción transcística de los cálculos. Y siempre, otra cosa que es muy importante es la alternativa de convertir la cirugía. No es un fracaso en sí en la cirugía. Por lo cual uno puede ir avanzando hasta donde se siente seguro, con casos en los que uno intenta hacer la extracción transcística y fracasa en la extracción transcística, bueno, hacer la disección de la vía biliar y después convertir la cirugía y ver cómo es, y después avanzar en la incisión de la vía biliar y en tal caso convertir la cirugía. O sea, convertir la cirugía no es un fracaso y uno tiene que ir avanzando hasta tanto se sienta seguro. Obviamente el endotrainer es muy importante y tratar de hacer algún curso relacionado a esta especialidad. Esta cirugía me parece que no es una cirugía en sí
para residentes, o sea, es una cirugía para especialistas en cirugía digestiva. Y siempre o sea, hay que tener mucha experiencia en cirugía biliar y en cirugía laparoscópica. Como comentario a Eric, lo que podríamos agregarle es que sin duda uno tiene que tratar de elegir no el paciente que está colangítico, no el paciente que de entrada uno sospecha un Mirici, no el paciente que tiene 10 millones de cálculos. Probablemente el paciente ideal es el que tiene una vía biliar de 1 centímetro, 1.2 centímetros, y que tiene diagnóstico de una litiasis coledociana de 1 o de 2, que tengan un tamaño de 7, 8 milímetros. Ese es el paciente ideal, o de 5, en donde uno puede jugar en el sentido de darse su tiempo para maniobrar por vía transística e intentar sacar el cálculo. Hay algunas cosas que uno siempre tiene que tener presente. Hay que exponer muy bien la vía biliar, hay que hacer una muy buena maniobra en donde observes perfecto todo el conducto cístico en todo su trayecto. Cuando hay císticos arrosariados es más dificultoso, entonces lo tenés que liberar bien, tenés que identificar bien lo que se llama el triángulo de seguridad de Strasberg, y una vez que vos identificaste bien la vía biliar y lo movilizaste, e incluso a veces con la pinza, con el lomo de una pinza Maryland, uno puede hasta palpar el lito en la vía biliar. Es decir, se tiene que ir avanzando de a poquito, y como te dice Armando, seccionar parcialmente el cístico, hacer la dilatación de ese conducto, hacer la colangio, y después intentar pasar la canastilla. Y lo que te podemos decir que para pasar la canastilla siempre hay que pasarla no o vivo, digamos, a través de un Avocat, sino hay que pasarla siempre a través de una sonda, porque si no la estropeás y te va a durar esa cirugía o no la vas a alcanzar a usar. Es decir, que hay que usar sonditas o balones de dilatación, como para que vos penetres en el cístico y en la vía biliar con algo que proteja la canastilla. Hacés la colangio y ahí recién maniobrás con la canastilla o con un balón. Y a veces, muchas veces cuando los cálculos son chiquitos, con flashing, con lavado, uno logra pasar parte de las piedras y se hace mucho más fácil. No sé si te respondimos, pero bueno, creo que es lo que hemos hecho todos para llegar a después hacer la apertura de la vía biliar como lo hace Armando. ¿Algún otro comentario, pregunta? Otto desapareció. Doctor Tarsitano, usted que vivió. No, lo otro que pasa, que Armando dice, y hay que convertir. Tal vez la alternativa que dijo Mauricio es la más válida hoy en día, dejar un catéter, o un pedacito de prótesis, un pedacito de catéter transpapilar, y que el retrogradista lo use, porque a veces nosotros convertimos y pedimos la pinza de Randall, no hay Randall, pedimos Beniqué, no hay Beniqué. Entonces después decís, ¿para qué la convertí si no la puedo terminar de extraer la litiasis coledocianas que tienen? Salvo que uno decida que le va a hacer una derivación biliodigestiva y no tiene la experiencia para hacerlo por laparoscopía. Hay ciertas escuelas que hoy en día te dicen, drenalo, y vas a un segundo tiempo a la retrógrada post colecistectomía laparoscópica, ¿no? A mí parece... Sí, sí. Escuchamos. Sí. Gustavo, ¿ibas a decir algo? Bueno, a mi parecer, una vez que no se puede hacer por vía laparoscópica, no me parece aconsejable mandarlo a CPR. Para mí hay que tratar de resolverlo y convertirlo, porque es peligroso eso. Puede que la CPR tampoco lo pueda sacar y haya que volver a operarlo. Por eso es bueno
saber manejar esas circunstancias y tratar de hacer una buena exploración, convertido y solucionar el tema. Eso es lo que yo pienso. No sé, por ahí el doctor Pérez Martín puede decir otra cosa, pero me parece que tiene su riesgo. Estoy de acuerdo con vos. Yo creo que en el momento que uno decide operar un paciente, ya sea porque no tiene la CPR, como nos está pasando a nosotros ahora en el hospital, estamos operando 2 o 3 coledocianos por semana, laparoscópico, porque no tenemos el retrogradista, pero independientemente de eso, aún cuando uno decide hacer un síndrome coledociano por vía laparoscópica, o toma la decisión de la cirugía, es para resolverle el problema al paciente en ese acto quirúrgico. O sea, si uno puede sacar el cálculo, o me ha pasado de hacer una coledocotomía, cerrar, hacer el cierre primario, hacer la colangiografía y ver otro cálculo, volver a abrir, lavar. El cálculo está ahí, convierto la cirugía y le resuelvo el problema al paciente en la cirugía. Sea como fuese, el paciente tiene que ir con el problema resuelto. Porque dejar, está bien, es cierto, o sea, en el hospital italiano no dejan drenaje biliar, o sea, lo que hacen es, en caso de que tengan cálculos, no le puedan sacar todos los cálculos por la laparoscopía, dejan una prótesis transpapilar y después lo resuelve. Bien, puede ser. Ellos tienen un endoscopista que nosotros no tenemos, o no sé cómo es que hacen, pero ¿qué pasa con ese tren entre 5 y 30% de los pacientes en los que no se puede resolver la litiasis coledociana? Una vez que vos ya lo operaste. Tenés que reoperarlo al paciente. ¿Cómo le sacás ese cálculo? Entonces, a mi modo de ver, en el momento que uno decide y entra con un paciente a una cirugía para resolver una litiasis coledociana, tiene que resolverlo, ya sea por vía laparoscópica, el mejor método, o en caso de, por una cuestión de seguridad o por una cuestión de impotencia en extraer los cálculos, convertir la cirugía a cirugía convencional. O sea, me parece que ese es el caso. Ahí hay una pregunta del doctor Federico Munuce. Buenas tardes, muy buena presentación, Armando. Algo ya nombraste. ¿Qué opinión tenés sobre el Spyglass y qué lugar crees que ocupa actualmente? ¿Sobre qué? Sobre el Spyglass. Si quiere el doctor Munuce, le damos el micrófono y que sí, pregunte. Dale. A ver. Hola Arman, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Es sobre todo los tratamientos actuales que hay por vía endoscópica como coledocoscopio e instrumentación vía directa de la vía biliar. Mirá, a ver, existe la posibilidad de hacer, como yo mencioné ahí en la presentación, hay muchas alternativas, incluso de hacer litotripsia láser, romper el cálculo, cálculos impactados y demás. Todo lo que sea tratamiento por vía retrógrado, que también lo están haciendo, o sea, haciendo las litotripsias por vía retrógrada, todos y en todos los trabajos que presentábamos y vimos, o sea, existe una alta tasa de fracasos del tratamiento, sobre todo en esos cálculos que son cálculos difíciles de resolver, y una alta tasa de complicaciones. O sea, eso no es despreciable, porque las complicaciones de la vía retrógrada se suman a las complicaciones de la cirugía en caso de hacer una colecistectomía laparoscópica. O sea, si vos calculás, vamos a poner un promedio de fracaso que es entre el 5 y el 30%, que tengas un 15% de fracasos en el tratamiento. A esos 15 de cada 100 pacientes, pues no le pudiste resolver el problema y lo sometiste en un procedimiento con, como ya vimos, un 14% de complicaciones, que puede ser pancreatitis, hemorragia y demás. Y no le resolviste el problema, a ese paciente lo tenés que operar, y a ese paciente lo vas a someter nuevamente a la tasa de complicaciones que tiene la colecistectomía. Y le vas a tener que resolver el paciente el problema que tiene en la vía biliar. Con lo cual son todos cosas que van apareciendo como soluciones a algo que por hoy no existe un gol estándar.
Si existiese un tratamiento por Standard Oil, todo el mundo haría ese. Pero la realidad es que no existe. Todo el tratamiento que son los mejores tratamientos, como lo hemos explicado acá, todo el tratamiento por vía laparoscópico, se supone por los resultados que es el mejor tratamiento. Pero la verdad es que no es factible para todo el mundo. O sea, requiere de mucha experiencia de cirujano y de muchos materiales que en muchos lugares no están disponibles. Entonces, es un equilibrio. O sea, de hecho, hoy por hoy en el hospital nosotros estamos muchas veces consiguiendo más posibilidades de hacer estos tratamientos que en el medio privado. Entonces es bastante difícil poder aceptar. O sea, van apareciendo cosas nuevas y van apareciendo nuevos tratamientos, pero ya te digo, o sea, tienen que adaptarse al medio de cada uno y a las posibilidades que tiene en cuanto a experiencia y en cuanto a materiales. ¿Puedo hacer un comentario con respecto a la Spyglass? Hola, Hugo. Hugo. Sí, te escuchamos. ¿Puedo hacer un comentario del Spyglass? Dale. Para el doctor Munuse. El Spyglass es como un microendoscopio que va dentro del endoscopio. Es una fibra óptica que se usa básicamente para ingresar a la vía biliar a través de un endoscopio tipo retrógrada y tomar biopsias o ver alguna lesión muy específica de la vía biliar. El Spyglass tiene un costo de aproximadamente $1000 y dura 2-3 procedimientos porque se rompe. Usar un Spyglass para sacar una litiasis coledociana que se puede sacar por retrógrada no tiene mucho sentido. Es decir, que o la saca como la saca Armando o la sacan por retrógrada, pero el Spyglass para la litiasis coledociana prácticamente no tiene indicación. Me ganaste de mano, justo acá tengo enfrente a Ceballos que me estaba buscando el valor de mercado en Google. Bueno. La realidad es que era lo que le iba a decir a Federico. Sí. Era lo que le iba a decir a Federico. A mí me ha pasado que me han llamado que el retrogradista, que es excelente, tiene trabada una canastilla litotritora y dice, no la puedo sacar, y tiene trabada la canastilla con el cálculo y hay que operarlo. Imagínate la dureza y el tamaño de esa piedra. Entonces, cuando son aparatos que encima tienen que trabajar por otro canal de trabajo, lo que pueden ingresar a la vía biliar es sumamente delicado. Y las piedras, cuando tienen una panlitiasis coledociana, y más si son primaria, son difíciles de romper y de hacer pasar a través de la papila. Entonces, es material que es muy delicado y caro. Entonces, nadie lo va a querer utilizar porque nadie se lo va a pagar. Y probablemente algo dijo hoy Mauricio, parte de la falta del desarrollo del manejo de la vía biliar por la laparoscopía por parte de los cirujanos generales, es que nunca tuvimos el estímulo económico, porque las prepagas y las obras sociales no te lo pagaban. Entonces estás 4 horas intentando sacar cálculos de una vía biliar, mientras que viene el retrogradista, le pagan el procedimiento, que a veces lo cobran más que una colecistectomía y el abordaje laparoscópico, y con 0 estrés para el cirujano. Entonces, a veces ustedes que son jóvenes tienen que saber porque hay cosas que se desarrollan y hay otras que no se desarrollan. Probablemente, si esto lo pagaran muy bien y a vos te dijeran, por abordar la vía biliar laparoscópica, vamos a pagar 3 veces el honorario de una colecistectomía convencional, el desarrollo de esto sería mucho mayor, ¿sí? Y fíjense que donde se desarrollan muchas prácticas tienen que ver con centros en donde son poblaciones cerradas con obras sociales o planes de salud, como es el hospital italiano o como es el británico con la hernia laparoscópica. ¿Por qué lo desarrollaron? Porque el cirujano tiene el tiempo como para poder haber hecho la curva de aprendizaje. Lamentablemente en las instituciones públicas, hoy se operaron en el hospital 5 coledocianos. Eran 2 pancreatitis en remisión, 2 coledocianos y una colecistitis. Entonces, no es fácil
tomarse el tiempo para hacer la experiencia, pero hay que hacerlo, y es lo que está desarrollando Armando en el hospital. Pero no todos los pacientes pueden acceder a esos mismos recursos y lamentablemente hay algunos que terminan abiertos también. Bueno. Igual, Hugo, el problema más grande creo que es a futuro. Y es en la retrógrada, me parece que trae un problema grande a futuro con el tema de la formación de los residentes. Me pasó el viernes a ayudar a operar una vesícula en el San Juan y dudábamos que la hacíamos, que no la hacíamos. Y Micaela, que es residente de 4º año, no sé si está ahora en el chat, pero ya terminando, nunca vio una colangiografía, no es que nunca instrumentó. Es decir, los residentes que hacen residencia en lugares privados tienen ese gran problema, que no han instrumentado nunca una vía biliar, nunca han operado un coledociano abierto. Entonces, a futuro, cuando trabajen en un hospital privado y se les rompa o no haya retrogradista, yo la verdad que no sé cómo lo van a resolver, porque es todo un tema hacia futuro, ¿no? Probablemente en algún momento la retrógrada y la endoscopía vuelva a ser del cirujano, como la época del 20 o del 60 cuando se apareció la colangiografía retrógrada. Creo que es una herramienta que bien usada es espectacular, y si uno la tiene al alcance y la aprende a hacer, está muy bien, ¿no? Creo que es algo que se tienen que plantear los residentes, que pueden hacerlo, sin duda, sin duda. Bueno, ¿algún comentario más? Acá Agustín me agrega el flyer para la charla que nos va a dar el viernes que viene Mauricio a las 2 de la tarde, así que por supuesto que están invitados. Es un cirujano HPV con muchísima experiencia, y bueno, y está bueno que conozcan la gente del interior. Los porteños, yo no soy porteño, les aclaro, pero pensamos que toda la medicina buena se hace solo en Buenos Aires, y eso no es así. Se hace en todas partes del país y de muy buena calidad. Así que los invitamos para el próximo viernes a las 2 de la tarde, y ahí tienen el ID y el pasaporte o el código de ingreso. Agustín, ¿me sacás la foto esta, porfa? Bueno. Doctor Tarsitano, ¿quiere cerrar usted, que vivió la otra época? No, yo lo único que quiero es felicitarlo realmente a Armando, que insista en hacer las cosas, que se tome su tiempo. Uno no se puede dejar avasallar tampoco por la cantidad de trabajo. En el hospital se sabe que hay 5 o 6 coledocianos todos juntos. Bueno, tomarse el trabajo de ver, seleccionar primero los casos y hacer una sólida experiencia. Una vez que está hecha la experiencia, se puede trasladar, se puede enseñar y se puede transmitir. Esa es mi recomendación y mi consejo. Todo lo demás, y todo cambia. Cuando yo operaba un coledociano con Horacio Dorado, cuando empezamos la residencia, más de 3 cálculos chiquitos, papilofinteroplastia, quirúrgica. Más de 3, colédoco de más de 1,5 centímetros, colédoco de anastomosis. Era una locura. Pero hicimos nuestra experiencia, era lo que había. Y tratamos de ver y seleccionar, y adquirimos una experiencia que hoy ya no sirve para nada, porque a nadie se le va a ocurrir hacer una papilofinteroplastia. ¿Me entienden? Pero hay que tomarse el tiempo. Listo, Armando, te felicito. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos los participantes, a los que estuvieron escuchando. Gracias a todos. Bueno, gracias, Huguito. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau.